Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Este anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una ola de incertidumbre a lo largo y ancho del país. Y es que una asamblea constituyente no estaba entre los planes de los colombianos cuando eligieron al primer presidente de izquierda en toda su historia. Sobre todo porque el propio Petro había dicho en numerosas ocasiones que de llegar a la presidencia no convocaría a una asamblea constituyente. ¿Pero va a haber o no asamblea constituyente? No, porque si logramos ese acuerdo en el Congreso, las reformas que estamos planteando, que son de ley la mayoría, no de reforma constitucional, se pueden hacer en el Congreso. En Colombia no se necesita una nueva constitución, se necesita aplicarla. ¿Por qué cambió de opinión? No, es que no cambié, es que mira. Entonces, si quiere una asamblea constituyente. No, yo no quiero una asamblea constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país. Y estas son realmente las veces que me lo afirmó a mí personalmente en entrevistas que me concedió, que no convocaría a una constituyente. Petro dice que con este cambio a la Constitución no busca ampliar su mandato, sino reformar la Constitución aprobada en 1991. ¿Pero le podemos creer? Además, ¿qué posibilidades tiene realmente de aprobarse esta convocatoria? ¿Qué busca al decir que el país necesita una asamblea constituyente? Se lo quiero preguntar al propio presidente Petro, pero hasta el momento sigo esperando la oportunidad de volver a entrevistar. Todo esto lo vamos a conversar aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Con 3 senadores. Humberto de la Calle, además ex vicepresidente de Colombia, el senador opositor Miguel Uribe Turbay y la senadora de izquierda María José Pizarro. Comenzamos. De la Calle, gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de esta sorpresiva propuesta que le hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al país. ¿Cómo recibe esta propuesta que le hace después de que en campaña lo negó hasta el cansancio, que convocaría una asamblea constituyente, y ahora que llegó al poder, pues hace totalmente lo contrario? Pues sí, un gran saludo, Patricia, encantado de que podamos conversar. Realmente es una sorpresa para los colombianos, tanto en la campaña del 2018 como en el 2022, el presidente Petro clara y categóricamente descartó la posibilidad de una constituyente. Luego dijéramos que ahí hay ya de entrada una sorpresa, pero es aún mayor la preocupación porque esto surge en un contexto que dijéramos, pone en aprietos el Estado de Derecho, porque en el discurso en la ciudad de Cali, donde anunció esta idea, lo hizo como en una especie de retaliación frente al Congreso, con el argumento de que si las reformas no pasaban en el Congreso o en las Cortes o en general en la oposición que él, dijéramos, le sirve de queja permanente en un proceso como de victimización, que entonces él haría una respuesta a través de una constituyente que era la voz del pueblo y que el pueblo era el que daba las órdenes, en una cosa, dijéramos, preocupante, porque sí se descarrila, está indiscutiblemente por fuera de los procedimientos que están previstos en la propia Constitución. Claro, entonces sería que una amenaza al Estado de Derecho, una amenaza a la institucionalidad, una amenaza a la clase política. ¿Es un peligro esta convocatoria? Pues por lo menos, reitero, en la primera presentación a mí no me queda duda. Fue un discurso muy agresivo, donde él dice el pueblo es el que manda, todos los demás obedecemos, pero de alguna manera lo que sostiene es, y a su vez yo soy el que interpreto el pueblo. Cuando a mí me eligieron, ya el pueblo tomó las decisiones, luego el pueblo le ordenó al Congreso y a las Cortes que aceptaran mis reformas, porque mis reformas son las que recogen, por la vía de su triunfo electoral, lo que el pueblo desea, lo cual realmente es un sofisma en términos de Estado de Derecho, que se basa fundamentalmente, claro,
en una visión democrática, pero dentro de un esquema de controles, de separación de ramas de poder, de la capacidad de las Cortes de controlar a los demás poderes y del Congreso, que es el lugar donde realmente se aprueban las nuevas normas. En el fondo hay un acento populista preocupante. 2 o 3 días después cambió un poco en el sentido de que ya no estaba hablando de una constituyente, pero sí de lo que él denomina proceso constituyente, que es un poco confuso y además lo que él está sosteniendo es que irá a los barrios, a las localidades, a las zonas remotas, en una especie de concepción de la democracia muy basada en la movilización popular, que es algo que a él le atrae mucho. Bueno, hablando de que yo represento el sentir del pueblo, pues yo me imagino que el presidente sí ganó las elecciones, pero ustedes en el Congreso también fueron elegidos por voto popular. O sea que ustedes también representan la voz de el pueblo. Sí, no me queda duda, es que precisamente esta utilización del lenguaje de una manera que es a la vez amenazante y descalificadora, pues tiene unos trucos conceptuales. El primero de ellos es ese. En los regímenes presidenciales, evidentemente, el presidente recibe un mandato de los votantes, pero igualmente el Congreso. Y no solo eso, sino que la arquitectura constitucional del Estado de Derecho implica la búsqueda de controles, que es además no solo un problema constitucional, sino un problema de convivencia, de respeto al pluralismo, a las ideas distintas. Eso es lo que se pone en jaque y en juego cuando él dice: yo estaré con el pueblo, que le ordena a todos, incluso a mí, pero yo interpreto esa voz del pueblo, que es la voz suprema, con la teoría esta del constituyente primario, lo cual realmente el constituyente primario puede funcionar cuando nace el régimen, pero realmente el Estado de Derecho no se basa en una especie de democracia de tropel, de democracia callejera, de democracia de agitación permanente. Y como usted dice, después como modificó un poco la propuesta, ¿no? Cuando le ofreció esta entrevista al director del Tiempo, Andrés Mompotes, dice él que él no quiere cambiar la Constitución del 91. Si no quiere cambiar la Constitución del 91, la Constitución que rige actualmente Colombia, ¿para qué quiere una asamblea constituyente? Honestamente, ese es un punto bastante confuso, que además hay que poner en contexto. En el año 91, en efecto, se expidió una nueva constitución, pero también el partido político del presidente Petro jugó un papel importante, el M-19. En un contexto político que es bueno que tengamos claro, en el 91 la idea era la búsqueda de consensos. Colombia se sentía en un abismo, en una situación de crisis muy profunda. Incluso el propio M-19, que venía de la guerrilla, fue determinante para el logro de conjugar, de ese consenso, de unir voluntades. La postura del presidente Petro, particularmente en el discurso de Cali, es al revés, es una concepción según la cual la Constitución es la manera de ganarle a otros. Es una visión antagónica de la Constitución, que es realmente un retroceso, cuando en el 91, lo reitero, el escenario político fundamental fue el de un consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué no nos aclara para nuestra audiencia internacional cuáles son los diferentes mecanismos constitucionales para reformar o para cambiar la Constitución? La primera vía es la ordinaria, que es en el Congreso. Un número de congresistas o el gobierno presentan un proyecto de reforma constitucional que se debate en 8 debates en las distintas cámaras y simplemente se produce una reforma o una nueva constitución. Eso es lo tradicional. Hay una segunda vía que es el referendo. El referendo también exige una ley. El gobierno podría preguntarle al Congreso: ¿usted quiere que convoquemos un referendo? Entonces se hace un cuestionario que se somete, previa revisión de la Corte Constitucional, se somete a los votantes. Y una tercera vía es esta, la de la constituyente, que exige también, lo reitero, una ley aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Senado y de Cámara, una ley que se desarrolla a través de una primera votación para que el pueblo diga
por una determinada participación, con un número determinado de votos para que diga si sí quiere convocarla o no, y una segunda votación en la cual ya hay que elegir a los constituyentes. Es un proceso bastante complejo, pero dijéramos, esas son las vías que existen. El presidente provoca la discusión sobre la constituyente, pero simultáneamente dice, yo iré a los pueblos, iré a las barriadas, yo estaré con el pueblo, los cabildos, etcétera, porque el pueblo es el superior, el que manda, es el constituyente primario, luego todos vamos a tener que obedecer al pueblo, pero la voz del pueblo, como él mismo lo dice, es el presidente. Y me parece que ahí hay una característica que, para que nos entiendan, sobre todo los extranjeros, está afectando la democracia representativa en muchos lugares. Esto no es solo un tema colombiano. Lo que está viendo el mundo es una cierta crisis de la democracia representativa en virtud de regímenes autoritarios que con ese lenguaje de que interpretan al pueblo, pues lo que hacen es destruir la separación de poderes. Hoy en la Cámara de Representantes, una representante, una congresista, lo calificó de dictador. Dijo que el presidente era un dictador. ¿Usted está de acuerdo? Me parece que tampoco podemos abusar de las palabras. Yo creo que la situación es delicada, pero hay que tener cuidado. A ver, yo creo que el presidente, con estos anuncios hasta ahora, son anuncios bastante retóricos. Yo tengo que sostener que el presidente, en mi opinión, aun cuando mantiene el lenguaje belicoso y de descalificación de todos los que no pensamos como él, no ha cometido, dijéramos, violaciones graves de la Constitución. Yo no creo que Colombia hemos llegado allá. Pero lo que sí estamos viendo ya en la retórica presidencial es una amenaza permanente, una descalificación total de la historia de Colombia. Él dice que en los 200 años de la existencia republicana de Colombia, aquí lo que ha habido es mafiosos, corruptos, que aquí no ha habido gobernantes correctos, que además quienes detentan el poder son unos neoliberales desalmados, descendientes de esclavistas. Es, dijéramos, una narrativa. Él tiene derecho a tener sus ideas y es un hombre de izquierda, pero me parece que es primero muy injusta y segundo muy dañina, porque lo que sí está es confiando en la movilización permanente, en la idea de que las batallas se libran en la calle y no en las instituciones. Y en ese sentido, sí me parece que se está generando una narrativa muy peligrosa que no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Usted teme un estallido social en las calles? Petro fue elegido con un mensaje de cambio y uno tiene que entender eso, pero me parece que lo que está pasando no es, dijéramos, una visión progresiva del cambio, sino una ruptura maximalista. Y las tres reformas principales que hay hoy en el Congreso están teniendo dificultades políticas, que son propias al esquema de la democracia representativa. Y la respuesta es, entonces, la de la descalificación del sistema político. Me parece que no sabemos en qué desemboca esto, aun cuando yo sí quiero insistir, es que me da la sensación de que el presidente tiene cierta idea de que él no va a lograr las metas que se propuso, y entonces lo que está haciendo es llenarse de motivos, sostener que la oligarquía no lo dejó gobernar para que en las elecciones del 2026, con el instrumento de una constituyente que todavía no será realidad, porque no es posible en lo que resta del mandato presidencial tener esa constituyente, por lo menos por la vía que señala la Constitución. Luego, me parece que en el fondo estamos comenzando la campaña del 2026. Desde ya. Ahora, muchos dicen que esta propuesta del presidente Petro es una cortina de humo porque no tiene los votos en el Congreso. Usted hace parte de la Comisión Primera que trata los temas constitucionales. Le pregunto, senador desde la calle, ¿cuenta el gobierno con los votos en alianza para aprobar una convocatoria a una asamblea constituyente o a una reforma constitucional? Pues yo diría lo siguiente. Si la vía es la correcta, es decir, la vía constitucional, es decir, la presentación de un proyecto de ley y esta serie de pasos que ya describí, no creo, yo no veo en el Congreso ninguna posibilidad de que sea aprobada. Pero como él tiene la vía alterna, que ya describí, la de los cabildos, la de la agitación callejera, pues ahí puede estar creando hechos que en mi opinión no son tanto dirigidos a un resultado concreto, sino a llegar en el 2026, dijéramos, con un lenguaje
que podría ser de este tamaño. Es decir, yo vine a hacer el cambio, la oligarquía no me dejó, los neoliberales no me dejaron, los corruptos no me dejaron, entonces mi partido necesita una segunda oportunidad. Yo no estoy pensando que él busque la reelección, o por lo menos no tengo forma de afirmar eso, pero lo que quiere es que su partido continúe en el 26, lo cual es legítimo en democracia, pero eso es lo que me parece que le da contexto a toda esta situación tan confrontacional y tan belicosa. Es que realmente en Colombia no habíamos tenido una presidencia que está guerreando en las calles permanentemente y descalificando a todo el que piense de una manera distinta. Claro, que está promoviendo una lucha de clases, que está polarizando más al país con ese discurso agresivo. Senador de la Calle, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras propuso hace poco que no le tengan los colombianos miedo ni la clase política a esta propuesta de asamblea constituyente. Dice, porque si nos organizamos, podemos derrotarlo, no solamente derrotarlo en esta constituyente, sino acortarle el mandato. Y usted ya se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que eso era una fanfarronada. ¿Por qué? Yo entiendo la actitud del doctor Vargas, que tiene un sentido más bien político, hasta irónico, es decir, bueno, pues si usted quiere constituyente, vamos a la constituyente y ahí lo derrotamos. Pero a mí no me parece que sea una buena respuesta, porque me parece que es entrar en el juego precisamente del presidente. El presidente lo que está diciendo es, juguemos fuera de la cancha. Y la respuesta no puede ser, sí, vamos fuera de la cancha a jugar allá. Yo creo que la respuesta es, vamos a jugar en la cancha y vamos a estar en contra de las desviaciones del camino previsto, no para estar en contra del cambio. Esto es fundamental. Es que el sofisma es la tesis de que el que no esté de acuerdo con la totalidad de las ideas del presidente Petro, lo que es, repito, un neoliberal y un enemigo y recibe descalificaciones absolutamente inaceptables. Luego, me parece que el doctor Vargas, en un acto audaz y hasta interesante, pero yo no creo que ese sea el lenguaje de Colombia. Creo que el lenguaje de Colombia es al contrario, es decir, no señor, vamos a continuar en una vía de cambio. Sí es cierto, Colombia es muy inequitativo, Colombia necesita cambios, pero la propia Constitución no es obstáculo para el cambio. Es que ese es el otro argumento. ¿Qué es lo que hay que cambiar de la Constitución? Incluso sí, en una pregunta que tú hiciste, sí, pero si realmente él permanentemente se ha mostrado orgulloso de la Constitución y de la participación de su partido en la Constitución, y súbitamente, sin ninguna propuesta previa, ordenada, metódica, pues nos sorprende con esto en un esquema que, repito, me parece que es exclusivamente de confrontación con esos visos de caminos extraconstitucionales, que me parece que eso no es la mejor respuesta para Colombia. Ya terminando, doctor de la Calle, el presidente quiere pues una reforma a la justicia, quiere que haya una reforma agraria, quiere que la Constitución tenga un componente de cambio, pues de cuidado del medio ambiente, quiere consolidar el acuerdo de paz. Mi pregunta es, ¿hay todavía espacio bajo las actuales circunstancias para concertar y llegar a acuerdos políticos para sacar adelante parte de estas reformas o no? Pues ese es otro elemento clave, porque es que lo que hay es realmente un doble discurso del propio presidente, no solo del gobierno, del propio presidente. Hoy nos propone, digo hoy teóricamente, un día nos propone un acuerdo, un gran acuerdo nacional, pero no pasan 24 horas cuando viene la descalificación, como ya lo describí, dijéramos la condena absoluta de todo el que no haga parte de su partido y de su ideología. Luego, ha sido muy volátil, es tremendamente variable, o son muy variables los mensajes que llegan desde la presidencia. Luego, realmente uno no sabía a qué atenerse. Yo quiero reiterar, en mi caso, como senador independiente, hemos estado listos al cambio. Yo mismo he acompañado al gobierno en determinadas decisiones, incluso algunas muy duras. Apoyé la reforma tributaria a sabiendas que era un sacrificio, pero que me parecía que el Estado colombiano sí necesita más instrumentos. Pero esta visión según la cual es todo o nada, me parece que no es lo correcto y desvirtúa los llamados al acuerdo. El presidente ha continuado
en una situación que, repito, en mi opinión, no va tanto a la arquitectura de la constituyente, es más en parte una cortina de humo, o llamémosla el principio de una campaña política que quiere llegar con una noción de cambio remasterizada, para que él pueda en el 2026 decir, fui elegido para el cambio, no me dejaron, pero con estos nuevos instrumentos y la participación popular agresiva, la movilización del pueblo, ahora sí llega el cambio. Uno hasta podría imaginarse cómo sería el eslogan, el cambio ahora sí, o algo de esa naturaleza es lo que me imagino, ¿no? Usted ha dicho que, bueno, no tiene motivos para dudar que el presidente no quiere alargar su mandato, que no busca la reelección, pero ¿se le puede creer al presidente que no busque la reelección cuando dijo hasta el cansancio, lo firmó en piedra de que no iba a convocar a una asamblea constituyente y aquí estamos debatiendo el tema? Sí, pero yo llevaría mi respuesta dijéramos, a un terreno distinto. El presidente puede pensar lo que quiera y anhelar lo que quiera, pero creo que hoy la realidad política de Colombia hoy es que si se va por la vía ordinaria del Congreso no tiene ninguna capacidad de sacar adelante la constituyente. Y si el camino es el de la agitación, no tiene la fuerza política que tenía hace 2 años. O sea que me parece que ahí va a haber una serie de escollos que yo creo que se van a ir agravando, porque pues dijéramos la situación todavía de los colombianos es no solo de padecimientos y dificultades, sino de una creciente frustración, porque la verdad es que el gobierno ha sido extraordinariamente ineficaz. Las metas que se propuso se han quedado simplemente en la retórica. Pues doctor de la Calle, gracias por acompañarnos aquí en qué pasó con lo que pasó y bueno, le agradecemos el haber compartido estas impresiones en este momento tan importante para el país. Bueno, pues mil gracias, Patricia, y al contrario, te agradezco la posibilidad de conversar contigo. Senador Uribe, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Bienvenido. Queremos que nos dé sus impresiones sobre esta propuesta del presidente Gustavo Petro para convocar a una asamblea constituyente. ¿Le conviene al país? ¿Qué piensa usted? Patricia, un saludo especial y muchas gracias por la invitación. Es evidente que Colombia tiene unos problemas históricos que durante los últimos años no ha podido resolver, pero para arreglar lo que no funciona, para solucionar esos problemas no se necesita cambiar la Constitución, lo que necesitamos es un buen presidente. Es evidente que la Constitución actual da el marco normativo necesario para poder resolver los problemas de inequidad, violencia, corrupción que tenemos en el país. Lo grave ahora es que la propuesta de asamblea constituyente surge como una amenaza directa de Gustavo Petro al Congreso porque sus reformas no han sido aprobadas. Esto demuestra una vez más el talante autoritario y déspota de Gustavo Petro. Y si bien probablemente de acuerdo a la ley no va a tener la posibilidad de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente, es evidente que solo con intentarlo va a aumentar y profundizar la incertidumbre que ha caracterizado su gobierno, afectando así el clima de negocios y la economía colombiana. Y por el otro lado, aumenta la crispación popular ciudadana, lo que sin duda va a aumentar la confrontación política y Dios no lo quiera, violenta. Dios no lo quiera. Bueno, ese es el temor de muchos, porque dicen el presidente no tiene los votos en el Congreso para que le aprueben una ley que convoque a una asamblea constituyente o que le aprueben una reforma constitucional. Entonces el presidente ya está organizando unos cabildos. ¿Esto es parte de un proceso para modificar la Constitución? Patricia, la Constitución colombiana de 1991 tiene 3 formas para ser modificada, que las establece el artículo 374, 375, 376 y 377. Las 3 maneras de modificar la Constitución colombiana son a través de un referendo, es decir, de una propuesta concreta para que se ponga a consideración de la ciudadanía, un acto legislativo, es decir, una ley especial en el Congreso, y la tercera es una asamblea constituyente. Sin embargo, la asamblea constituyente, dice la propia Constitución, debe primero iniciar con un trámite en una ley en el Congreso con mayorías además calificadas, después con un control previo de constitucionalidad por la Corte Constitucional y finalmente debe ir a una votación donde se deben contar por lo menos con 13 millones de votos a favor de la constituyente. Eso daría paso final a la elección de los miembros. Es decir, solo son estos tres vehículos para hacerlo. Por lo tanto,
la propuesta del presidente de apelar a lo que él llama el poder constituyente, es decir, o el poder primario, los ciudadanos, y estos cabildos no son un camino legal para modificar la Constitución. De modo que aquí hay dos formas de verlos. De verlo. Por una parte, el presidente está desescalando la propuesta, o en otras palabras, y me excusa, reculando, es decir, prácticamente recogiendo la torpeza que planteó, o por el otro lado, lo que está proponiendo es romper el marco institucional y buscar modificar la ley o la Constitución, perdón, a través de la presión popular, lo que, insisto, no solamente profundiza la incertidumbre, sino podría aumentar la confrontación. Pero ¿cómo se puede cambiar una Constitución a través de la presión popular? Explíqueme eso. De acuerdo a la ley es imposible, por eso nosotros lo que hemos venido diciendo desde el primer momento es no va a haber asamblea constituyente en Colombia, no existe la más mínima posibilidad, es decir, si Gustavo Petro hoy prácticamente está de alguna manera sufriendo porque no consigue los votos necesarios para sacar sus reformas, que evidentemente son inconvenientes, antisociales y dañinas, pues mucho menos para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Él no cuenta ni con el respaldo político en el Congreso ni con el respaldo popular en el pueblo. Entonces no va a haber, de acuerdo a la Constitución, una Asamblea Constituyente. Ahora, él va a insistir en esa retórica que lo caracteriza, en hablar de hacer una constituyente a través de la movilización ciudadana. Hoy incluso desde Córdoba hablaba que era necesario promover unas marchas de millones, que había que apelar no a las mayorías electorales, sino a las mayorías nacionales. Y entonces quedan muchos grises, ¿no? Es difícil saber exactamente lo que está buscando, pero si a mí me tocara adivinarlo, Patricia, yo le diría que el punto central de lo que está haciendo el presidente no busca realmente, primero, modificar la Constitución, segundo, cambiar nada, tercero, no le interesa solucionar problemas, lo que le interesa es hacer política. Es decir, Gustavo Petro cambió por completo el enfoque de gobernar a hacer política, lo que sin duda pues va a costarle a los colombianos porque vamos a tener un presidente dedicado solo a las elecciones del 26. ¿Esto qué anticipa en términos de ambiente político, de diálogo, de relación entre Ejecutivo y Congreso de cara al final de su mandato? ¿Todavía le queda la mitad? Así es, y la verdad es que a Petro lo ha caracterizado un ánimo absolutamente déspota, un talante antidemocrático y autoritario. Gustavo Petro es bien conocido en Colombia, primero porque no sabe generar consensos. Él prácticamente solo está dispuesto a imponer su agenda. No sabe reconocer errores, no sabe escuchar críticas. Y en ese orden de ideas es muy complejo poder llegar a un acuerdo con el gobierno. Lo hemos visto durante los últimos prácticamente 2 años, en donde además buena parte de lo que aquí está pasando es para desviar la atención del fracaso de su gobierno y de los escándalos que hoy lo comprometen. Por eso le interesa hacer más política que gobernar. Pero el punto central es que nosotros estamos dispuestos siempre a hablar. Es más, desde la oposición siempre a cada crítica la acompañamos con una propuesta, pero ha sido imposible. Y el punto hoy es que el presidente ha sido muy rígido o poco flexible con las alternativas a sus reformas. Y prácticamente, como usted recordará, el eslogan famoso del Che Guevara, vencer o morir, más o menos esa es la retórica de Gustavo Petro. O lo hace como él dice o no hace nada. Y eso lleva a que las reformas hoy estén de alguna manera demoradas, atascadas, y pues Gustavo Petro está dispuesto a lo que sea por sacarlas adelante, incluso movilizar la ciudadanía generando los riesgos que ya mencioné. ¿El presidente tiene algún otro mecanismo legal para ampliar su mandato, para reelegirse, algo que está actualmente prohibido por la Constitución colombiana? No, Patricia, legalmente el único camino que tiene es la modificación de la Constitución a través de estos 3 mecanismos que ya mencioné. Lo podría sin duda hacer a través de la Asamblea Constituyente, pero insisto, no va a ser posible legalmente, siguiendo el marco institucional. ¿Qué opina del silencio del presidente Petro frente a la candidatura de la opositora María Corina Machado y el acoso judicial a todo su entorno y a ella personalmente? El silencio de Gustavo Petro es absolutamente cómplice de la dictadura y el régimen de Nicolás Maduro. Es además, si se quiere, cómplice de la persecución a la oposición. Recordemos que Gustavo Petro hizo un compromiso con Estados Unidos en su momento, de alguna manera ser mediador en ese acuerdo que Estados Unidos hizo con Venezuela para levantar las sanciones y de alguna manera tramitar un camino negociado hacia unas elecciones libres y justas. Y Gustavo Petro no solo le incumplió a Estados Unidos, le incumplió al pueblo venezolano, sino que además, por el contrario, ha respaldado, si se quiere, el régimen venezolano.
Entonces, para mí es absolutamente doloroso como colombiano, vergonzoso, que mientras en Venezuela se está persiguiendo a la oposición, que mientras a María Corina se le está impidiendo la posibilidad de ser candidata, una candidata aclamada por el pueblo venezolano, Gustavo Petro no solo guarde silencio, sino además, de alguna manera, pueda replicar lo que allí sucede en Colombia. Pero aprovecho para decirle que a Patricia, a usted y a todos los venezolanos que nos pueden estar viendo, en Colombia queremos que haya libertad en Venezuela, porque mientras no haya libertad en Venezuela, nunca habrá paz en Colombia. Y desde aquí mi abrazo solidario, mi apoyo absoluto a María Corina y rechazo contundente a la dictadura de Nicolás Maduro, que cada vez más se parece a lo que Petro quiere en Colombia. Y por último, ¿qué balance puede hacer del presidente Petro y su gobierno? El gobierno de Gustavo Petro ha sido un fracaso. A Gustavo Petro le quedó grande gobernar. Es evidente que el Estado nunca se preparó para hacerlo, y es evidente que su paso por la oposición pues lo destaca como un líder de oposición, como un político, pero lejos de eso, como un administrador público o como un gerente. Por otro lado, ha brillado absolutamente por su incoherencia, por sus engaños. Como usted lo dice, prometió no hacer una constituyente, y es lo primero que hace cuando se ve de alguna manera bloqueado en el Congreso con sus reformas. Adicionalmente, los escándalos que usted menciona lo comprometen a él, a su familia, a su campaña. El día de hoy tuvimos conocimiento de que Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central de las FARC, prácticamente dice que apoyó de frente la candidatura de Gustavo Petro. Además, eso complementa las denuncias de su hijo, Nicolás Petro, que reconoce haber recibido plata de narcos para financiar la campaña, de su hermano, Juan Fernando Petro, que reconoce haber tenido apoyo de criminales desde las cárceles para ser elegido. Y a su vez vemos un gobierno con muy pocos resultados, por no decir que ninguno, que por un lado además ha contribuido a una incertidumbre que está generando desempleo, destruyendo valor, y por el otro lado una violencia creciente. Patricia, estamos volviendo a lo peor de la violencia de Colombia. De los 1.103 municipios en Colombia, 400 están bajo el control territorial del Clan del Golfo, ELN y FARC. Tenemos más de 235 líderes sociales asesinados y más de 60 excombatientes de las FARC durante el gobierno de Petro, más de 135 masacres dejando más de 450 víctimas, más de 100 policías asesinados y más de 400 heridos. Ese es el balance de la paz total de Petro. Mientras tanto, los cultivos de coca cada vez son más. Recibió 230.000 o 40.000 y ya va en 320.000. Es decir, hoy tenemos que en Colombia despertar y desenmascarar a Gustavo Petro. Gustavo Petro no ha sido un buen presidente, por el contrario, ha sido absolutamente dañino. Y hoy la prioridad de Colombia es unirnos para evitar el daño que Gustavo Petro le está haciendo al país, pero para construir una alternativa, para construir un nuevo país, una nueva Colombia, que sin duda, eso me permite terminar diciéndole, Patricia, que nosotros desde la oposición, primero, hubiéramos querido que a Petro le fuera bien, queremos un mejor país, pero lo que es evidente es que nosotros no representamos ni el pasado ni el status quo, queremos cambios, queremos mejoras, queremos soluciones a los problemas históricos del país, pero no queremos destrucción. Senador Uribe, gracias de nuevo por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias a usted, Patricia, por la invitación. Qué gusto estar aquí. Y ahora le quiero dar la bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? A la senadora por el pacto histórico, el partido de gobierno de Colombia, la senadora María José Pizarro. Senadora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto. No, un gusto estar con ustedes. Un gran saludo para ti, Patricia, y para todas las personas que nos ven. Un gran abrazo. Bueno, comencemos hablando de esta propuesta de la convocatoria a una asamblea constituyente que hace el presidente y que ha generado una gran controversia en el país. ¿Insistirán en esta propuesta, en esta convocatoria, ahora que tomaron el pulso del ambiente político y la propuesta ha recibido críticas generalizadas? Pues bueno, yo creo que hay distintos enfoques y yo creo que es importante poderlo explicar aquí contigo en este momento. En primer lugar, nosotros hemos venido hablando y yo creo que la propuesta del presidente Gustavo Petro se centra en un proceso constituyente que podría derivar o no después de discusiones, sobre todo ciudadanas,
en la convocatoria de una asamblea constituyente, o sencillamente en lograr, que es hacia donde iríamos, que hemos sido absolutamente vehementes en que consideramos y defendemos la constitución política de nuestro país. La constitución política de 1991 establece puntos fundamentales en materia de derechos, no solamente porque pasando de la 1886 era un Estado de Derecho a la Constitución de 1991, cuando se establece el Estado social de derecho, el componente social tiene pues digamos elementos absolutamente importantes. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar viene toda una garantía de derechos, y en segundo lugar, pues por supuesto la participación ciudadana se vuelve fundamental, digamos, contrarrestándose con la Constitución anterior, donde la participación ciudadana y el reconocimiento a los derechos ciudadanos no estaban en el eje dentro de los principios e inclusive del espíritu de la Constitución de 1991. Particular, tremendamente convulso y difícil. Recordemos el asesinato de 3 candidatos presidenciales, pues esto que denunciaba, entre ellos mi padre, por supuesto, lo que denunciaba también, por ejemplo, Luis Carlos Galán Sarmiento, cuando él hablaba de una toma del narcotráfico, o sea, una toma del Estado por parte del narcotráfico, y esto, pues precisamente esas denuncias fueron, pues, lo que llevaron al asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y ese era un momento tremendamente convulso, pero eran discusiones que no estaban allí. La discusión de la paz era como en esos momentos trágico, ¿no? En Colombia siempre la paz y la guerra conviven de manera trágica, pero temas, por ejemplo, ambientales, como la crisis ambiental, enfrentarse al cambio climático, la defensa de la Amazonía, pues tampoco estaba en el centro de las discusiones de 1990, pero en cambio son asuntos que hoy, pues por supuesto, interpelan a las nuevas generaciones. Entonces, lo que proponemos con un proceso constituyente es más analizar todos estos aspectos y que la gente pueda entrar en un proceso de discusión para darle o bien fuerza a la Constitución, o pues eso ya lo definiría, por supuesto, la ciudadanía, si desemboca o no en una constituyente. Pero en nuestra... Discúlpeme que la interrumpa. Toda esta radiografía de lo que no incluye la Constitución que rige en Colombia, lo sabía el presidente en la campaña pasada y en la campaña anterior a la pasada. El presidente se comprometió, escribieron sobre piedra, se alineó con otros políticos que se asociaron para prometerle al país que no se convocaría a una asamblea constituyente, y lo repitió en numerosas ocasiones en la campaña pasada. ¿Qué le diría usted a las personas que sienten que el presidente los engañó porque ha incumplido su palabra? Pues bueno, en primer lugar, vuelvo y repito, no se está convocando en este momento una Asamblea Nacional Constituyente, se está iniciando una discusión que, vuelvo y repito, ni siquiera tendría por qué, en el caso de que esa discusión ciudadana desembocara en una Asamblea Nacional Constituyente, en ese caso, ni siquiera tiene que pasar en este periodo presidencial, podría ser más adelante. Es un proceso de discusión ciudadana, y la discusión ciudadana tiene unos ritmos que nosotros no podemos adelantar, que tampoco se pueden, digamos, forzar, pero por supuesto lo que nosotros estamos viviendo también desde, digamos, en el mismo Congreso, desde el gobierno, y lo que ve la ciudadanía es que también existe una especie de bloqueo institucional para que aquello por lo que votaron más de 11 millones de personas, las mayorías de este país, y era precisamente toda una serie de cambios en materia social, no puedan darse. Y el bloqueo institucional se vive en distintas instancias. Por un lado, lo que se vive en el Congreso de la República, para ponerte un ejemplo, es que la ponencia, por ejemplo, de la reforma pensional está radicada desde finales de octubre del año pasado, y todavía hoy no hemos iniciado la discusión. En la votación de impedimentos alrededor de la reforma a la salud duró 1 mes y medio, no la discusión, porque lo que sería lógico es que la discusión sea la que se demore. No, lo que se demora es todo un trámite antes de la discusión. Entonces, cuando llegamos a la discusión, las reformas están prácticamente hundidas. Esa es la realidad. Pero lo que vemos no es una discusión alrededor, sino un bloqueo.
y podríamos ver con otras iniciativas como también en otras instancias, pues también este bloqueo se da y por lo tanto avanzar en esas transformaciones, que es el cumplimiento de la Constitución de 1991, pues de facto no se puede realizar. Entonces la gente tiene también que evaluar hasta qué punto el espíritu de la Constitución se está cumpliendo. Pero ¿qué hacer si no hay los votos para aprobar ni una reforma constitucional, ni convocar a una asamblea constituyente, ni convocar a un referéndum? Porque todo este proceso se inicia a través de una ley en el Congreso. Y ya hemos visto y escuchado a varios voceros diciendo esto no va a suceder. El presidente no tiene los votos precisamente porque ya se ha también medido esa confrontación en el proceso de aprobación de reformas, una que parece que ya se ha archivado, la de la salud, y bueno, ahora recién empieza la pensional. Si no tienen los votos, ustedes se comprometen a seguir por el curso institucional, porque hay quienes dicen que, bueno, el presidente está agitando un poco las manifestaciones, haciendo lo que dijo el exvicepresidente Humberto de la Calle, haciendo una democracia de tropel, ¿no? Que está llevando la agitación a las calles y eso es peligroso. Pues mira, evidentemente nosotros siempre respetaremos las vías institucionales y creo que lo hemos hecho. Hemos sido respetuosos de la institucionalidad. Cuando nos ha tocado estar en la oposición, hemos ejercido la oposición y hoy que por primera vez estamos en el gobierno, pues por supuesto, seguimos intentando, digamos, a través de los mecanismos institucionales dispuestos, a través de las mismas instituciones, lograr los cambios por los que votó la gente. Es que nosotros presentamos un programa, la gente votó por ese programa y para nosotros sería, pues digamos, catastrófico que el programa no se pudiese cumplir, y no por nosotros, sino por las mayorías de colombianos que creen y que creyeron que un cambio era posible. Nosotros vamos a seguir y vamos a respetar las vías institucionales. Ahora, lo que es cierto es que tenemos también un Estado absolutamente paquidérmico, al cual se le ha venido enquistando la corrupción. Es casi inamovible y por lo tanto el Estado tampoco, el gobierno, perdón, tampoco puede ejecutar el programa de gobierno con la misma celeridad. Por supuesto que vía decreto se pueden hacer muchas cosas y esa, pues digamos, uno tendría que evaluar si toda esa serie de reformas se pueden materializar en algunos aspectos vía decreto. Pero aquí lo que se trata no es solamente de gobernar vía decreto, sino de entregarle a la ciudadanía la certeza de que este no es digamos, de que esas decisiones no son efímeras. El Congreso de la República hoy está dividido. Creo que el gran logro en términos democráticos de las pasadas elecciones es que hay una composición mucho más democrática del Congreso de la República y por lo tanto las discusiones son obligatorias. Es decir, ni la oposición tiene las mayorías para imponerse, ni nosotros podemos imponernos sin ningún tipo de discusión. La discusión aquí va a ser necesaria. La cosa es que tenemos que dejar de decirle mentiras a la gente. ¿Y a qué me refiero con dejar de decirle mentiras? Es que las discusiones, o sea, el debate tiene que darse. La gente tiene que ver al Congreso de la República debatiendo las reformas y no mediante leguleyadas eludiendo el debate. Eso es lo que ha sucedido, que el debate se ha reducido en el tiempo y lo que hemos tenido es toda una serie digamos, de traspiés. No me siento, no se conforma el quórum, sesiones y sesiones esperando que se anuncie o que se conforme el quórum o presentando impedimentos a destiempo y en el último momento, cuando hemos tenido meses para estudiar la reforma. Y lo cierto también es que si a veces le cuesta a uno entender la minucia de las reformas, pues por supuesto a la ciudadanía en las calles, pues le cuesta mucho trabajo entender y entre todo este cruce de trenes, pues la gente no tiene la información clara para poder también expresarse en favor o en contra, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que favorecer. El Congreso podría hacer un ejercicio de pedagogía inclusive en el debate si el debate se diera. Entonces yo creo que no hay mayorías consolidadas tampoco de lado y de lado. Es decir, aquí se requiere un gran, y tal vez estos 8 o 9 puntos que ha planteado el presidente sean vía o sean la ruta para el acuerdo nacional, que sigue siendo una propuesta sobre la mesa. Los opositores dicen que ellos están dispuestos a dar el debate, que ellos quieren el cambio, pero un cambio que les sirva a todos, y dicen que
estas reformas no han avanzado o no avanzan porque el presidente, dicen, es inflexible, quiere imponer su agenda, dicen que no acepta críticas, dicen que, bueno, no es un negociador, que se quiere imponer como un líder autoritario y déspota. ¿Qué responden ustedes? Pues mira, lo primero es que yo te puedo enumerar toda una serie de puntos frente a los cuales ya de facto se ha cedido en el caso de la reforma a la salud e inclusive de la reforma pensional. Hay unos puntos que eran nodales, que eran casi líneas rojas para el gobierno y que ha cedido. Por ejemplo, que la pensión, para explicarlo en los términos más sencillos, que todo el mundo que gane por encima de 4 salarios mínimos cotice 4 salarios mínimos para Colpensiones y el resto en los fondos privados. Eso ya se acordó, ya no son 4, ahora son 3, es decir, se bajó un salario mínimo en relación con la propuesta inicial del gobierno. Y si tú revisas, hay toda una serie de puntos en los cuales, por supuesto, se ha avanzado. Y hay puntos importantes que la gente desconoce. Entonces, voluntad de acuerdo y de concertación, sí. Ahora, no perder el espíritu de la reforma completamente, porque entonces, ¿para qué una reforma? O sea, si se hace una reforma, si se defiende una reforma, porque, pues, por supuesto, tiene un mínimo de viabilidad. Entonces, la voluntad de concertación no debe ser solamente del gobierno. Todos los sectores sociales de este país debemos estar dispuestos al diálogo y a la concertación. Por supuesto que el gobierno debe y muestra un espíritu conciliador, pero los demás también tienen que conciliar, porque no, si no, pues termina siendo una imposición, o bien del gobierno o bien de otro sector. Frente al carácter del presidente que no acepta críticas, yo voy a decirlo aquí con la mayor tranquilidad posible. Yo creo que no ha existido un presidente más cuestionado, más investigado, más, voy a intentar encontrar la palabra, digamos, más auscultado que el presidente Gustavo Petro. No ha existido. Todos los días digamos, hay algún tipo de situación que hace muy difícil que se logre y yo creo que todos los presidentes deben estar dispuestos a ser sujetos de crítica. El país necesita un momento de calma y eso yo creo que tenemos que propiciarnos quienes, por supuesto, estamos en el escenario político. Ya para terminar, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo anticipa usted el resto del mandato del presidente Petro y su relación con el Congreso? Usted habla de tensión y bueno, la oposición dice que ya comenzó la campaña rumbo a las elecciones del 2026, que obviamente esa es una retórica política, es una cortina de humo, que la asamblea no va a suceder, que el gobierno pateó la mesa porque no consiguió sus reformas aprobadas y que el balance que hace el presidente, que se puede hacer del presidente, es que ha sido un fracaso, que no ha logrado los cambios que prometió. ¿Cómo anticipa usted de aquí en adelante lo que le queda al gobierno de mandato? Bueno, yo creo que arranca la implementación y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Digamos, tuvimos un primer año, 6 meses de alistamiento. Ahora yo creo que se van a empezar a ver resultados muy importantes en materia de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, no del gobierno anterior, de este gobierno. Entonces hay un reto inmenso en materia de educación, de ejecución, para que la gente pueda ver cambios sustanciales y que puedan materializarse los cambios, que la gente sienta que ese cambio llegó. En segundo lugar, yo soy optimista y bueno, y hago parte del Congreso de la República y yo veo que hay voluntad en el caso, por ejemplo, de la reforma pensional, de sacar adelante una pensión para toda la población, que todos estos millones de adultos mayores que hoy deambulan por las calles reciban un mínimo de dignidad. Yo escucho a los congresistas y hay consensos, por supuesto, que hay temas que en la discusión se pueden moderar, pero la voluntad está, lo que nos apremian son los tiempos. Tal vez si se hubiese avanzado más rápido en la discusión, hoy no estaríamos pues padeciendo por los tiempos, pero si es así, la gente, si logramos sacar adelante la reforma pensional en enero del 2025, la gente va a sentir que esa reforma pensional les cobija.
y yo creo que el sistema de pilares es importantísimo. Pienso que la reforma a la salud, pues por supuesto, está pendiente de una mayor discusión y seguramente hay aspectos que se tendrán que moderar o digamos que eventualmente inicie nuevamente el trámite con unos mayores niveles de consenso, pero ahí también tenemos un problema de tiempo precisamente por la alerta de la Contraloría. Entonces, o se toman decisiones de verdad, si todo el mundo pone el país por delante, yo creo que podemos sacar el país adelante. Todos en términos políticos tenemos que moderarnos. Yo no creo que la campaña presidencial haya arrancado, al contrario, lo que veo es un presidente gobernando, viajando por el país, y más que viajar para visitar, es viajar para hacer de la gobernanza y del estilo de gobernanza que nosotros hemos planteado una realidad, es decir, una gobernanza conectada con la gente y una gobernanza que supere la desigualdad social y la desigualdad territorial. Entonces, yo soy optimista y, por supuesto, no estaremos exentos ni de errores, ni de críticas, ni de un debate sano y respetuoso, pero sé que podremos entregarle un parte positivo a la ciudadanía colombiana, a quienes de verdad hoy esperan ese cambio. Entonces, esperemos que sea así, que todos nos pongamos la mano en el corazón, que pongamos el país por delante. Si eso lo hacemos con conciencia, muy seguramente podremos hablar de una Colombia mejor a la Colombia que hemos habitado. Gracias, senadora, por acompañarnos con estas impresiones. Bienvenida aquí siempre. ¿Qué pasó con lo que pasó? No es de sorprendernos que a Colombia le esperan épocas de enconada confrontación política entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición en el Congreso. A menos que se privilegie el diálogo y la concertación y no la amenaza de la agitación social en las calles y el peligro que esto representa ante un posible estallido social, por lo que escuchamos ahora, no hay ambiente legislativo para aprobar las reformas que quiere el gobierno. Reforma de salud, reforma pensional y reforma laboral. La campaña del gobierno rumbo al próximo periodo de elecciones acaba de comenzar. Y lo que todos debemos exigir es que las grandes transformaciones y los cambios institucionales del país deben recorrer su camino legal, como lo establece un Estado de Derecho. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Te recuerdo, suscríbete a mi canal, @PatriciaYaniotVideos, y activa las notificaciones. No te pierdas el próximo episodio, así que aquí te espero la próxima semana. Gracias por acompañarme.